aparte de lo que se conmemora hoy, el Día de los Museos, como señalaba Felipe, mayo es un mes muy importante, no termina todavía. Y mayo significa para Costa Rica y los países centroamericanos el triunfo sobre el ejército esclavista filibustero de William Walker. Fue el 1 de mayo de 1857 que las tropas costarricenses aliadas con las centroamericanas lograron derrotarlo en Rivas. A veces se tiene la idea de que la campaña nacional se circunscribió a la batalla de Santa Rosa del 19 de marzo de 1856 y a la célebre batalla de Rivas del 11 de abril y que ahí terminó todo. Y no, fue un año más que se duró en combates. Ya verán algunos fragmentitos de eso a lo largo de mi presentación. Pero en esta ocasión, yo quiero destacar, yo he estudiado bastante a fondo el involucramiento de los alemanes residentes en Costa Rica durante la campaña nacional. Y es de mencionar y de destacar a estos dos individuos extraordinarios. Los dos tenían varias cosas en común. Eran médicos de formación, pero les atraía la naturaleza. Ya vamos a ver detalles de eso. Noten que Hoffman era 2 años menor que Bonfrancius. Por cierto, las ciudades donde nacieron, Stettin y Danzig, ya hoy no son parte de Alemania, son parte de Polonia. Ellos, a pesar de haber nacido en lugares distantes, coincidieron como estudiantes de medicina en Berlín y ahí se graduaron juntos. En la misma ceremonia de graduación se graduaron ellos como médicos. Y aquí quiero resaltar la presencia de este gran científico. Y para que ustedes vean también la calidad de científicos que llegaron a Costa Rica, Hoffman y Bonfrancius, porque uno de sus tutores, quizá el más importante, fue Rudolf Virchow, que fue, los que estudiamos biología, lo sabemos bien, fue el proponente de la teoría celular, un concepto que revolucionó todas las ciencias biológicas y que tiene vigencia hasta hoy. Él era patólogo humano, o sea, trabajaba con enfermedades, ¿verdad?, en humanos y analizando el, el, cuáles eran los efectos, digamos, sobre las células, sobre los organismos, etc. Él trabajaba en este hospital de la Charité, que es un hospital que todavía existe, muy prestigioso, que estaba adscrito a la Universidad de Berlín. Debo decir una cosa, eh, más adelante hablaré de mi último libro. Ahí en ese libro Virchow habla, o sea, en notas que tengo, Virchow habla tanto de Hoffman como Bonfrancius, pero mantuvo correspondencia más cercana con Bonfrancius, eran amigos más cercanos. Pero noten que aparte de la medicina, decía yo que tenía un interés en la naturaleza. Para los que no conocen en detalle la obra de Humboldt, quizá para decirlo en muy pocas palabras, Humboldt vino a América en 1799 y regresó en 1804 a Europa. No regresó a Alemania, regresó a París porque después se quedó viviendo en París, vivió 23 años en París. Pero Humboldt vino aquí con fondos propios. Él tenía, gracias a una herencia materna, la madre le heredó a él y al hermano Guillermo, que fue un hombre prestigiosísimo en el mundo de la educación en Alemania. Pero Humboldt recorrió junto con Aimé Bonpland, el francés, recorrió Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, y luego estuvo en México y estuvo en Cuba. Nunca estuvo en América Central. Pero él cuando regresa comienza a escribir eh, su obra. Fueron 30 volúmenes que se llama Viajes. Eh, eh, a ver, se me enredó ahorita. Bueno, viaje a las regiones equinocciales del, del Nuevo Mundo. Entonces ahí narra él en esas 30 obras lo que él había visto y descubierto en América. Y eso suscita un gran interés en toda Europa, en los sectores más cultos. Entonces, en algún momento, eh, tanto Hoffman como Bonfrancius eh, se familiarizan con él. Cuando él regresa, ellos eran unos chiquillos, tenían como 4 o 5 años, pero Humboldt tuvo una gran vigencia y gracias a Dios vivió muchos años, vivió como hasta los 85, 86 años. Entonces fue un personaje célebre en Prusia o en toda Alemania, ¿verdad? Y en Europa, la principal figura de relieve mundial antes de Charles Darwin, bueno, Darwin nace como en 1904, es muy posterior, ¿verdad? Em, pero el magnetismo del trópico.
yo supongo que en las conversaciones, en las lecturas, tanto Bonfrancius como Hoffman dijeron, queremos ir al trópico para ver cómo es eh, que se expresa la naturaleza en esas regiones del mundo. Antes de eso, aclaro, porque a veces se confunde lo que es un naturalista. Yo no estoy creando una definición de naturalista, me estoy basando en los conceptos, están ahí, de lo que hacían los naturalistas en aquella época. O sea, todo naturalista era un explorador, o sea, no era un hombre que estaba sentado en un escritorio divagando, cavilando, pensando, no. Era gente que andaba arriesgando la vida incluso en el campo. Y se interesaban generalmente tanto por las ciencias biológicas como por las ciencias geográficas, como lo anoto aquí, y además con aspectos de de las culturas autóctonas de los diferentes países. Entonces, cuando uno lee la obra de ellos dos, se va a dar cuenta que hay elementos de todo. Ellos hablan de flora y de fauna, cierto, en biología, pero hablan de los volcanes, muy importante, hablan de aspectos geológicos, hablan de aspectos étnicos, hablan de los indígenas, etcétera. Entonces, eran gente con una visión muy amplia, no solo del mundo natural, sino de el hombre como poblador de ese mundo. ¿Qué sucede? En Europa predominaban las monarquías, el absolutismo de las monarquías. La gente se cansó de eso y comenzaron, fue un proceso de muchos años en diferentes países, pero el culmen, la culminación de esas luchas se dio a inicios de 1848 en Berlín. Esa gente trataba de impulsar regímenes, como lo anoto ahí, liberales, democráticos, republicanos, y topa con la represión del ejército prusiano. Ante eso, hay una gran represión y algunos intelectuales se involucran directamente en esas luchas. El famoso Virchow, el proponente de la teoría celular, estuvo en las barricadas, en las calles, con un arma, por cierto, era una pistola que no era ni de él, era de, de un amigo del papá. Estuvo ahí pistola en mano. Y Hoffman y Bonfrancius estuvieron en las barricadas también luchando contra esas monarquías. Sin embargo, eh, pasa las grandes revueltas y el nuevo régimen supuestamente va a establecer las reformas que se esperaba, pero no es así. Más bien sobreviene una gran represión y además hay hambre, hay hambrunas y grandes masas de alemanes comienzan a emigrar buscando una mejor vida y buscan venirse para América. Casi todos se vienen para Estados Unidos, pero son centenares de miles, ¿verdad? Huyendo del hambre, huyendo de la represión. En Berlín, en 1850, se gesta un proyecto que se llamaba, como lo anoto aquí, Sociedad Berlinesa de Colonización para Centroamérica. Ellos visualizaban que Centroamérica estaba muy poco poblada, entonces que era posible traer alemanes de allá para establecer colonias en diferentes países. Y ellos también estaban pensando en un canal en Nicaragua. Nicaragua tiene, si uno entra por San Juan del Norte, donde tuvimos el conflicto con Nicaragua hasta hace poco, y toma el río San Juan, el río lleva directamente hasta el lago, y en el lago, desde el puerto de la Virgen, el puerto lacustre, ¿verdad? De ahí se podía tomar una diligencia para llegar hasta el Pacífico. Entonces estaba casi listo el canal. Entonces ese era un atractivo adicional para atraer alemanes hacia América Central. En aquel momento se intentó hacer una colonia en Guatemala, en Santo Tomás, falló. Después una en Nicaragua, duró menos. Y hasta que se piensa hacer una en Turrialba. Esta foto que les muestro aquí es del Valle de Tuis, en Turrialba. Y realmente el proyecto era ese, era traer 7,000 alemanes en medio siglo, en 48 años, para poblar toda esa zona y hacer un puerto en el Caribe, que no lo teníamos. Les anoto aquí este librito, La bandera prusiana ondeó en Angostura. Es un libro que yo lo escribí hará unos 6, 7 años. Es gratuito, me lo publicó el ICE, se consigue en internet, ustedes ponen el nombre y vale la pena leerlo porque ahí está toda la génesis de esa sociedad. Entonces, había que traer colonos y en el barquito, que se llamó el Bergantín Antoinette, que aquí lo ven, se trajeron, eh, eran como 40 colonos que venían y venía otra gente, era un barco que venía como con 104, 105 personas y ahí venían, entonces aprovecharon el viaje, Hoffman
Bonfrancios y don Julián Carmiol, cuyo apellido original no era Carmiol, sino Carnegie. Don Julián era naturalista también, pero él no tenía título universitario, como ellos otros que eran médicos, ¿verdad? Y realmente no lo incluyo aquí porque realmente el papel de él digamos, en la campaña nacional fue, yo diría que un poco marginal. Ya vamos a ver que no fue ajeno a la campaña, pero sí, fue marginal. Entonces aquí tenemos el puerto de San Juan del Norte, una imagen de la época, no es un dibujo inventado, eran dibujantes estadounidenses que pasaban por ahí y dejaban ese testimonio. Cuando ellos van a salir de Alemania, buscan a Humboldt y le dicen que si podría escribir una carta de recomendación para ellos. Y efectivamente, Humboldt escribe una carta y la dirige, vean ustedes, a su excelencia, don Juan Rafael Mora. Y alguien dirá, ¿y cómo sabe Humboldt cómo se llamaba el presidente de Costa Rica? Bueno, ya van a ver que ya había, por todo el proyecto de Angostura, ahí lo mencioné, pero no lo destaqué. El líder de ese proyecto era el barón Alexander von Bülow. Entonces había correspondencia con Alemania y me imagino que esa fue la manera en que supo que se llamaba Juan Rafael Mora. Ahí pueden ver ustedes, no me detengo y además me dicen que esta presentación va a quedar grabada, entonces quien tenga interés puede volver a verla. Pero noten entonces que hay una carta de recomendación concreta del gran naturalista Humboldt y hacia el presidente de la República. Entonces ya desde eso, ellos se hacen amigos de don Juanito Mora. Pero además traían otra carta. Una carta, ahí está el facsímil, yo la copié, está en la Biblioteca Nacional, en el Archivo Nacional, perdón. Vean ustedes la letra, una caligrafía impecable, parece hecha en máquina de escribir, ¿verdad? De Nes von Wesenbeck, que era un botánico muy reconocido que también se involucró en las luchas callejeras contra la monarquía. Entonces había una gran solidaridad entre ellos. Ahora, llegan con una carta donde don Juanito, y alguien podría decir, ya sí, don Juanito ni siquiera tal vez entendía lo que eran las ciencias naturales, pero eso no es así. Hay un librito que ya se agotó, lamentablemente, no sabemos si va a haber nueva impresión, que me lo publicó la Universidad Técnica Nacional, que es este, don Juan Rafael Mora, las ciencias naturales en Costa Rica. No me detengo en los detalles, pero ya en 1850, ojo, 4 años antes, don Juanito había planteado la necesidad de que Costa Rica tuviera un museo nacional y que tuviera un jardín botánico en San José. Entonces no era un hombre ajeno en sus preocupaciones hacia la ciencia. Entonces eso favoreció que desde que ellos llegaron encontraran en don Juanito a un aliado. ¿Cuál era el problema? El problema es que en las cartas de Humboldt y von Esenbeck lo que dicen es, aquí llegan estos dos naturalistas y pedimos que les puedan dar una oportunidad laboral en su país. Pero en Costa Rica lo que teníamos era la Universidad de Santo Tomás. Aquí está el edificio, un dibujo que hizo el amigo Carlos Aguilar Durán a partir de una foto de un poquito más adelante en el tiempo. Esta era la San José de entonces, una ciudad muy, muy aldeana. Y la universidad no tenía carreras de farmacia ni de medicina, que era en lo que ellos podían enseñar. Eran, vean, lo que se llama una universidad confesional, regida por la Iglesia Católica, y que enseñaban carreras que no es que no eran importantes, eran importantes, pero no llenaba las necesidades, las urgencias que tenían Hoffman y Bonfrancios. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Ejercer como médicos. O sea, ganarse la vida como médicos y en su tiempo libre dedicarse a recolectar plantas y animales. Hoffman tuvo su farmacia aquí. Aquí está el Parque Central de San José. Esta foto la descubrí. Es una historia larguísima y muy bonita, con un final feliz. Esta fue la farmacia de Hoffman. Y aquí, de este lado, está el Parque Central y aquí está la catedral. Pero él vivía aquí a la vuelta, que llamaban la calle de la Pólvora. Esta era la calle de la Independencia, como dice el anuncio. Bonfrancios tenía un problema de salud. Él padeció de asma desde muy joven y llegó a San José y sentía que San José no era suficientemente cálido para atenuar, para mitigar su problema de asma. Entonces decide, ya miren, desde enero del 54 irse a vivir a La Alajuela. Y don Juanito, para ayudarle, le consigue un trabajo como lo que llamaban médico de pueblo. ¿Qué era el médico de pueblo? El médico de pueblo era un médico pagado por el Estado a través de las municipalidades. Yo siempre que
hablo de esto, hablo de que hoy sería como el EVAIS. Era como el EVAIS de Alajuela, él era como el doctor a cargo del EVAIS de Alajuela en aquellos tiempos. Y vean que el salario era realmente bastante respetable, un salario mensual de 100 pesos, o sea, ganaba el doble de los diputados y de los jueces, así que don Juanito le dio una ayuda muy grande. Él vivió exactamente a una cuadra del Parque Central de Alajuela, donde hoy está ahí todavía el almacén Llobet. Ahí estuvo, tuvo 2 propiedades más, pero no me detengo en esos detalles. Sin embargo, ya a fines del 57, vean, cuando ya ha pasado la guerra contra los filibusteros, él decide venirse para San José, Bonfrancios. Tal vez se dio cuenta de que tal vez no era tan frío y que podía vivir bien. Y vivió, según lo que yo he investigado, vivió en 3 sitios diferentes. Eso sí, él siempre tuvo la casa y la farmacia separadas. Y la última casa en que vivió fue esta. Esta casa, esta tapia, es parte del actual Museo Nacional. Aquí donde está ese charral es la Asamblea Legislativa, bueno, la antigua, ¿verdad? Antes de que hicieran ese edificio tan feo que hicieron ahora. Después fue la casa de don Mauro Fernández, el gran educador. Pero entonces noten que Bonfrancios, al final de cuentas, se viene para San José. Muy bien. Ellos entonces, los fines de semana, algún feriado, alguna tarde, hacían recolecciones donde ellos pudieran cerca. Hoffman pudo explorar en 1855 tanto el Irazú como el Barba. Es que hoy puede uno coger el carro y sale de San José y en hora y media, 2 horas, perdón, está en el Irazú. Perdón, en aquella época era organizar una cabalgata completa y así fue como llegaron hasta allá, ¿verdad? Con muchas dificultades. Y eso él lo dejó narrado, por dicha, en unos relatos muy buenos desde el punto de vista científico, de gran contenido, pero además muy lindos, con una prosa muy agradable. Y aquí viene el primer gran aporte de Hoffman. A pesar de que él venía, esta foto es de la región de Pomerania, yo nunca he estado en Alemania, pero conseguí estas fotos a través de gente allá. Pomerania, dicen que la montaña más alta mide como 200 o 300 metros, es planísimo, planísimo. Y a pesar de que él venía de ese ambiente, él logra en 2 años construir una idea de cómo estaba distribuida la vegetación de Costa Rica según la altitud. Entonces vean que desde la región que él califica como costera, litoral y humedales, aquí vamos escalando hasta la vegetación subalpina, ¿verdad? Ya en la cercanía, en Talamanca, cerca del Cerro de la Muerte o de Chirripó, qué sé yo. Entonces, claro, hoy tenemos el sistema de zonas de vida del Dr. Holdridge que nos legó extraordinario trabajo, pero este de Hoffman es el primer intento por sistematizar la información biológica y geográfica, es decir, o en este caso fitogeográfica, vegetal y la distribución de las plantas en términos geográficos, ¿verdad? Ahora, ellos no sabían de taxonomía, o sea, no eran expertos. Ellos podían reconocer grupos animales diferentes, pero no tenían la capacidad de poder identificar a nivel de especie. Entonces tenían como respaldo a varios taxónomos en Berlín. No hay fotos, lamentablemente, del gran botánico Klotz, pero por fortuna en el Museo de Zoología de Berlín me mandaron fotos de los demás. Wilhelm Peters, especialista en mamíferos, Jean-Luc Cavani, que en aves, von Martens en moluscos y Friedrich Klock con insectos. Entonces, todo lo que Bonfrancius y Hoffman recogían, lo mandaban para Alemania para que ellos se los identificaran, y si ellos no sabían, lo mandaban a algún otro experto en Europa. Y como resultado de todas estas exploraciones, miren ustedes, Hoffman recogió cerca de 300 especímenes, no lo detallo porque ahí está, ustedes lo pueden leer, pero es sorprendente, ya van a ver, porque Hoffman tuvo un problema de salud muy serio. Entonces, en un intervalo muy corto, entre los 300 especímenes zoológicos y los 3.000 botánicos, fueron 3.300 especímenes, una labor de recolección realmente impresionante. Y en gratitud por haber hecho esa labor, le dedicaron cerca de 40 especies. Él tenía un proyecto, él quería escribir un libro que se llamara Flora y Fauna de Costa Rica. Ven qué sorprendente, tan temprano como 1857, 58. Y quería que fuera colegiado, o sea, que él iba a escribir unas partes, Bonfrancius otras, y los taxónomos alemanes iban a escribir otras. Eso ya vamos a ver por qué no se pudo dar. Algunas de las especies que llevan el nombre de Hoffman, el
oso perezoso, Coloepus hoffmanni, que hoy es símbolo nacional, Melanerpes hoffmanni, este carpintero, Syngonium hoffmanni, el San Rafael, que cambió de nombre, Pseudoginoxis, es como se llama ahora. Eh, También, pero repito, son cerca de 40 especies que llevan el epíteto, el nombre del Dr. Hoffmann. Muy bien, muy resumido por razones de tiempo, evidentemente. ¿Qué pasa con Bonfrancius? Ya vamos a ver los aportes de él, pero quizá algunos hayan oído hablar de que justamente detrásito del cráter del volcán Poás está este cono, que lo vemos aquí en una toma frontal, que don José Fidel Tristán propuso dedicarlo a Bonfrancius por sus labores en el país. Así que ese es un referente que tenemos en nuestra geografía muy importante. Aparte de que en el sur del país hay un cerro que se llama Bonfrancius, hay un cerro que se llama Hoffmann, un cerro que se llama Violet, Pitié. Se le dedicaron a ellos y a los naturalistas suizos. A Bonfrancius le cabe el inmenso mérito de elaborar el primer mapa de Costa Rica, el primer intento, porque vean que realmente no es un mapa completo de Costa Rica, es la zona norte especialmente. También en mi libro yo narro cuáles son los antecedentes de esto. Entonces, este es un aporte indudable de él. Sin embargo, repito, por insuficiente, él mismo se propone elaborar uno más amplio. Que vean que este ya llega casi hasta la frontera sur con Panamá. Eso es posterior, eso ya es de 1869. Entonces es algo muy meritorio. Los primeros mapas más o menos confiables, porque tienen errores evidentemente, fueron elaborados por Bonfrancius. Esto para mí es sorprendente. Él publica dos artículos bastante largos, que para mí son los dos primeros catálogos que tenemos, el primero de aves y el segundo de mamíferos. Pero ojo, lo subrayé con celeste. Ya en 1869, de las 890 especies de aves que hay en Costa Rica, incluyendo residentes y migratorias, ya conocíamos 517, es decir, más de la mitad con un trabajo de apenas 14 años. Es realmente maravilloso. Dos especies, la cocora, Semnornis franci, y el cucingo, el tucancillo piquianaranjado, ¿verdad? Chlorospingus, no, ya me enredé. Se me fue. Y ahorita me llega el nombre científico. Esas cosas pasan muy a menudo. Pero también él se interesa mucho por la geografía en sentido amplio. Uno de los textos más impresionantes de él es un artículo que se llama La ribera derecha del río San Juan. Ese texto yo lo tomé hace bastante rato, hace como un año y medio para trabajarlo. Y va a salir publicado, vean que aquí dice borrador para revisión, ese me lo va a publicar el Archivo Nacional, yo calculo que antes de julio esperamos, pero con suerte sale mucho antes. Yo lo bauticé Detrás de la Cordillera, la región norteña de Costa Rica en el siglo XIX, según Alexander Bonfrancius. Es un análisis del valor actual en la época y futura de la región que está detrás de nuestra cordillera volcánica central, es decir, todo lo que fue Upala, San Carlos, Sarapiquí, etc. Pero vean otros de los artículos de él, artículos muy sesudos, muy analíticos, o aportes de gran valor, de gran importancia. Entonces, hasta aquí les he presentado lo que ellos querían hacer y lo que vinieron a hacer. Jamás hubieran imaginado que se hubieran topado con esta amenaza. Era porque alguna gente pinta a Walker como un aventurero. No, Walker no era ningún aventurero. Walker tenía estudios de derecho, era abogado, de médico y de periodista. Un tipo sumamente inteligente, que escribía muy bien, por cierto. Cuando uno lee los textos de Walker, son impresionantes realmente. Aquí está la firma de él, que la encontré en el Archivo Nacional, por cierto, de una carta que le mandó a nuestro ejército. Aquí está en Granada su cuartel y aquí está su oficina. Pero Walker realmente era un agente de los Estados
sureños esclavistas que querían implantar la esclavitud en América Central y eventualmente anexar América Central y el Caribe a los estados sureños, de lo que después se llamó la Confederación de Estados Sureños. Ante eso, don Juanito se percata de la amenaza que eso representa. Y aunque ya en noviembre de 1855 don Juanito llama al pueblo, mediante la primera proclama que él emite, a estar alerta, ya el 1 de marzo del 56 dice esto: a las armas ha llegado el momento que os anuncié. O sea, se vino la guerra y vamos a ir a enfrentarla. Y entonces, el mismo día, ese 1 de marzo, fue un sábado, por cierto, ese sábado en que don Juanito convoca al pueblo a las armas, recibe esta carta. Difícil de leer, lo sé, porque esa carta, la foto la tomé en el Archivo Nacional y, lógica, ahí se está escrito por delante y por detrás, entonces la tinta se corre, se pasa. Pero esto es lo que dice. Vean, una carta muy lacónica, muy breve, pero con una gran determinación. Los alemanes diciéndole a don Juanito: si usted nos necesita, por favor, llámenos. Y don Juanito no se anduvo con miramientos, de decir, sí, después los llamo, ahí veremos. No, de una vez los llamó. Y hubo 10 alemanes que participaron activamente con nuestro ejército, como miembros del ejército. Alexander von Bülow, de quien ya les hablé, que fue el que trató de establecer la colonia en Angostura, en Turrialba, miembro del Estado Mayor, o sea, le dio un grado tal de que era miembro del Estado, el que tomaba las mayores decisiones desde el punto de vista militar. Karl Hoffmann, vamos a hablar mucho en detalle de él, y aquí pueden ver a los demás, compuestos de mayor o menor importancia. Tristemente, 4 de ellos, los que están con negritas, fallecieron. Por cierto, von Bülow, murió en Liberia. Se ha dicho que murió de cólera. Sin embargo, el doctor Leonardo Mata, epidemiólogo, después demostró que realmente no, que parece que murió de disentería o shigelosis, que es una enfermedad bacterial, que fue simultánea. Hubo 2 epidemias simultáneas de cólera y de disentería. Pero vean, estos alemanes eran gente de palabra. Dijeron, vamos a defender a Costa Rica, y fueron a defenderla. Pero aquí hay algo de mayor mérito. Ojo, el 1 de marzo don Juanito llama a las armas, pero el día anterior, ese año fue bisiesto, fue el 29 de febrero, don Juanito nombra a Hoffmann cirujano mayor del ejército expedicionario. Yo lo digo siempre cuando hablo de estas cosas. ¿Cuál presidente de un país pone en manos la integridad de sus tropas en manos de un extranjero? Y lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Porque le tenía confianza plena. Ellos se habían hecho muy amigos desde que Hoffmann llegó. Y entonces, aquí está lo que se dice de Hoffmann. Juan Blas Venegas fue un combatiente que en una ocasión le dijo a don Anastasio Alfaro, director del Museo Nacional, cómo era Hoffmann. Vean ustedes qué bonito comentario. Ahora sí, viene la guerra. Teníamos 4,000 combatientes, según datos del doctor Raúl Arias Sánchez, historiador, amigo, muy querido, que ha hecho un trabajo encomiable, extraordinario, en Santa Rosa también, ¿verdad? Muchos de ustedes o son de Santa Rosa o del área de conservación de Guanacaste. Hacerle frente a lo que podía pasar en una guerra con apenas 6 médicos, y digo 6 porque Carlos Francisco Moya era ayudante, y entre ellos, muy meritorio, Fermín Mesa Orellana, que era guatemalteco. Este es don Fermín. Perdón, este es don Cruz Alvarado Velasco, don Andrés Sáenz Llorente, don Fermín Mesa Orellana. Bastos era nicaragüense. O sea, hubo un médico guatemalteco y uno nicaragüense en nuestras tropas. Y a ellos se suman, no hay fotos, de don Lucas Alvarado Quesada y Ivonne Francius. Ya voy a hablar en más detalle, porque ellos participaron no en Nicaragua ni en Guanacaste, sino en Sarapiquí. Viene la guerra. Esta imagen es muy linda. A Carlos le debo mucho, porque además de que es un excelente pintor, es un excelente ser humano, muy generoso. En mis libros me ha colaborado con imágenes, las ha hecho explícitamente para mi libro. Ya van a ver la de la carátula de mis libros. Aquí se ve las tropas saliendo, ¿verdad? Muchos de ellos caminando a pie, imagínense, y descalzos o con alpargatas, desde San José o desde Alajuela, desde Heredia o desde Cartago hasta Guanacaste y Nicaragua. Esta era la primera parte del camino.
el camino nacional que se llamaba en aquella época, eran 115 kilómetros. Aquí está, esta parte está ahí todavía. Cuando uno va por el Monte del Aguacate, se desvía un poquito por el Alto del Desmonte y ahí está este camino, esta calzada empedrada. Entonces, por ahí viajaron nuestras tropas para llegar a Punta Arenas y de ahí tomar botes para llegar a la desembocadura del Bebedero o del Bolsón, ¿verdad? En el río Tempisque, y otro grupo se fue por tierra por lo que llamaban el Camino del Arreo, que era por donde venía el ganado en aquella época, lo traían de Guanacaste para venderlo en el Valle Central. Y viene la batalla de Santa Rosa, el 20 de marzo, que fue un jueves santo. En esa batalla de Santa Rosa, Hoffman no está, porque Hoffman estaba en Liberia con el Estado Mayor del Ejército. El Estado Mayor del Ejército acampó en Liberia, acampó en el Parque Central y yo desconocía eso, me lo contaron ahora que fui allá, en el otro parque que está muy cerca, que creo que tiene el nombre de don Héctor Zúñiga Rovira, el autor de Amor de Temporada. Yo tuve la dicha de conocer a don Héctor. En esos dos parques acamparon nuestras tropas y en algún otro terreno baldío por ahí. Entonces Hoffman estaba ahí con don Juanito. Realmente se envió, cuando se enteró nuestro Estado Mayor de que los filibusteros estaban por ese lado, se manda una columna de exploración liderada por don José Joaquín Mora Porras, hermano de don Juanito, el general Mora. Pero el médico es quien ya mencioné, don Cruz Alvarado Velasco. Una cosa que alguna gente no termina de entender es que esa batalla duró apenas 14 minutos. Algunos dicen, ¿cómo va a ser posible que una batalla dure 14 minutos? Bueno, una cosa que se sabe, que está bien clara, es que los filibusteros cayeron, literalmente, cayeron en Santa Rosa de manera accidental. La meta de ellos era llegar a Liberia. Raúl Arias ha estudiado eso muy a fondo y lo ha documentado. La idea de Walker no venía un jefe filibustero, un húngaro que se llamaba Louis Schlesinger. La idea de ellos era tomar Liberia, declararla territorio independiente y de ahí comenzar otras cosas más, que es una historia muy larga de narrar. Pero ellos no sabían bien cómo llegar a Liberia. Entonces, habían entrado para allá por La Cruz, por Zapoa, por ese lado, y llegaron a Santa Rosa a descansar, porque la meta de ellos, repito, era llegar a Liberia. Sin embargo, para fortuna de Costa Rica, la hacienda Santa Rosa, que perteneció desde la época de la colonia a varios dueños, había pertenecido a don Agustín Gutiérrez de Lizarzábal. Don Agustín era el suegro de don José Joaquín Mora, el hermano de don Juanito. Es decir, el general Mora iba ahí a pasear con la familia con alguna frecuencia, entonces se conocía la hacienda como la palma de la mano, literalmente. Entonces cayeron en una trampa. Por eso fue que una vez que se supo que el ejército filibustero estaba ahí, se les pudo rodear y se les pudo derrotar de esa manera. El saldo, aquí está, no me detengo en esos detalles. Lo que sí quiero relatar es lo siguiente, o más bien, vamos a la siguiente filmina. La batalla ocurre por la tarde, repito, ese jueves santo. Y bueno, de Santa Rosa a Liberia son, ¿verdad?, 37, 40 kilómetros. Imagínense lo que era hacer ese recorrido de noche. Pero esa noche, por dicha, también los costarricenses fuimos afortunados porque era noche de luna llena. Eso lo pude determinar después con el calendario lunar. Entonces, los viajeros, los informantes que llevaban la buena nueva, la buena noticia, llegan a Liberia a las 2:30 de la mañana, al campamento donde estaban don Juanito y todas nuestras tropas. Le informan a don Juanito que derrotamos a los filibusteros. Don Juanito redacta, no recuerdo ahorita si fueron 3 o 4 cartas para el hermano, dando algunas órdenes, felicitando a los vencedores, lamentándose de la muerte de algunos de ellos, y le pide al doctor Hoffman que por favor se vaya de una vez, apenas claree, se vaya para Santa Rosa a ayudarle al doctor Cruz Alvarado Velasco. De los heridos que había, con los muertos pues ya no se podía hacer nada, pero de los heridos que había, murió apenas uno. Y no murió por las balas, murió por tétano, que es una bacteria, ¿verdad? Clostridium tetani, o sea, fue un efecto, digamos, colateral. Entonces eso dice mucho de la habilidad médica de don Cruz Alvarado Velasco y del doctor Hoffman. Muy bien.
Pocos días después, nuestro ejército parte a perseguir a los filibusteros, porque de los Schlesinger llegó como con 300 filibusteros y más o menos 50 murieron, fusilaron algunos ahí en Liberia. Entonces, más o menos 250, perdón, escaparon hacia Nicaragua. Los persigue nuestro ejército y el 7 de abril hay una escaramuza en La Virgen, el puerto del que les hablé antes, ¿verdad? Que era donde se podía tomar una diligencia para llegar hasta el Pacífico. Ahí hieren al sargento Félix Jiménez, que era de San Juan del Murciélago, que es parte de Tibás hoy. Realmente San Juan del Murciélago, la cabecera era Tibás, pero también tiene una parte de Moravia, e incluso un pedacito del actual San Isidro Coronado. 2 balazos, como dice aquí, pero a Hoffman le toca hacer la primera amputación. Pero ya venía muy desangrado y él muere lamentablemente. Ahí en esta imagen que Carlos hizo para uno de mis libros, se nota a Hoffman tratando de curar a un combatiente, a Félix o a algún otro, ¿verdad? Ahora, ojo, aquí hacemos un paréntesis. Nuestras tropas iban para Nicaragua, pero don Juanito ya desde que pasó por Atenas había dicho que a él le preocupaba que mientras el grueso de nuestro ejército estaba en Guanacaste y en Nicaragua, los filibusteros pudieran entrar por el río San Juan, bajaran por el Sarapiquí y entraran hasta Heredia y Alajuela y tomaran Heredia y Alajuela. Entonces se decidió mandar un batallón, ¿verdad? Mandar un batallón al río Sarapiquí. Sin embargo, ese batallón no era, eso hay que dejarlo muy claro, no era para ir a pelear con los filibusteros, jamás. Era nada más para estar atentos a que no incursionaran en territorio nuestro, pero si trataban de incursionar, balas iba a haber, lógicamente, ¿verdad? Aquí está la desembocadura del río Sarapiquí en el San Juan, este es el punto que se llama La Trinidad. Otra vista, y aquí se ve el fondo de Nicaragua y allá el río San Juan al fondo. A esa le han dicho la tropa alajuelense, eso no es tan cierto. En Costa Rica, nosotros teníamos allá, en Muelle de Sarapiquí teníamos 25, un destacamento de 25 soldados, y teníamos 25 en Cariblanco, pero no eran necesariamente de Alajuela. Pero se decide mandar 50 alajuelenses para reforzar al ejército nuestro, ¿verdad? Vean que la filmina está en rojo y negro, eso es deliberado, es un mensaje subliminal, porque yo soy liguista. Para que ustedes vean el coraje de los liguistas. Si vean esta semana ya me voy a meter en problemas con los apellistas por estar en estos. No, lo interesante de esto, vean, es el 10 de abril, es la víspera de la batalla de Rivas. Y también, esto sería muy largo narrarlo, pero cuando aquí había un esterito, en la desembocadura del río Sardinal había un estero, y ahí se estaban bañando nuestros soldados después de haber abierto una picada en paralelo al río, tratando de llegar hasta el río San Juan. Y ahí los sorprenden los filibusteros. Y viene ese combate, es un combate, vean, de apenas una hora, pero esto es lo bueno. Tristemente, bueno, tenemos un muerto, 2 desaparecidos y 8 heridos, pero 30 filibusteros muertos. O sea, a pesar de que nuestro ejército era pequeñísimo, eran 100 hombres apenas, y el grupo de filibusteros era más o menos de 100, pero tenían botes. Los nuestros no tenían nada, ni una piangua, no tenían, no una panga, perdón, no tenían cómo desplazarse por el río siquiera. Pero lo que sucede ahí es que Florentino Alfaro, que era el jefe, era el gobernador de Alajuela, por cierto, lo hieren en el brazo derecho. Y cuando lo traen a Muelle, ¿verdad? Desde el estero de Sardinal, el doctor Lucas Alvarado dice que hay que amputar el brazo. La información corre con un posta, con un correo, y llega a oídos de don José María Alfaro, que había sido uno de nuestros jefes de Estado, alajuelense, hermano de Florentino. Y él dice, no, mi hermano no puede, a mi hermano no pueden cortarle el brazo. Entonces se va para Alajuela, busca a Bonfrancios y le dice que por favor vaya con él. Y se van en mula, don José María Alfaro y Bonfrancios, y ellos llegan a la Virgen, lo opera y le salva el brazo. Vean ustedes, la capacidad médica, porque el médico nuestro podrá tener otros méritos, don Lucas, pero en este caso él se había resignado a que no, lo que había que hacer era amputar. Pero Bonfrancios le salva el brazo. Viene la batalla de Rivas al día siguiente.
Es más, vean, nuestros combatientes están en Rivas y ellos ni siquiera se enteran de lo de Sardinal. Con los métodos de información de la época, en Mula era imposible conocer que ya hemos vencido, además de Santa Rosa, los habíamos vencido en Sardinal, es decir, ya los habíamos sacado 2 veces del territorio nacional. En la batalla de Rivas del 11 de abril, siempre se ha dicho que hubo 500 muertos. Raúl Arias, de quien acabo de hablar, ha documentado que fueron apenas 136 muertos. Cuando digo apenas, no quiere decir que el dolor no sea el mismo. O sea, todo ser humano vale lo que vale y nuestros soldados dieron la vida por nuestro país de manera abnegada. Pero bueno, no fueron tantísimos como se pensaba. Esa tarde de la batalla de Rivas, cuando los fuegos bajan un poco, Hoffman organiza un hospital de sangre. Aquí está el mesón de guerra, aquí estaba el Estado Mayor de nuestro ejército. El hospital de sangre estaba en esta esquina, es este mismo. Esta foto se la debo a Raúl Arias, justamente, él ha hecho varios viajes a Nicaragua. Ahí está en pie todavía en Rivas. Entonces Hoffman, como cirujano mayor del ejército expedicionario, levanta un inventario días después de todos los heridos que él tiene ahí. Esta es la imagen que les digo que Carlos me hizo. Esta es la carátula, ahora lo van a ver al final de mi último libro, Hoffman en el hospital de sangre, ¿verdad? Que él organizó. Y esta es la lista original. Esta foto la tomé en el Archivo Nacional. Aquí está el nombre de cada uno, el grado militar, el lugar, aquí dice nacionalidad, el lugar donde estaba la herida y la gravedad de la herida. Muy a lo alemán, ¿verdad? Con todo el detalle, 271 heridos, registra él. De hecho, quien encabeza esto es, mentira, es el segundo, es Luis Pacheco Bertora. Ay, se me fue esta. Bueno, ahora temo echar a perder esto, entonces mejor me lo dejo aquí. Pero Luis Pacheco Bertora fue el primero que intentó quemar el mesón. Cuando a él le disparan, por eso termina en el hospital a cargo de Hoffman, aparece un nicaragüense de manera muy solidaria, muy fraterna, Joaquín Rosales, que toma la tea y trata de quemar y lo matan a Joaquín Rosales, y después es cuando aparece Juan Santamaría. O sea, Juan Santamaría representa el tercer esfuerzo por quemar el mesón de guerra. Ahora, Hoffman estaba haciendo ese gran esfuerzo. Hace 7 amputaciones, como indiqué en la filmina anterior. Pero en esa época no había anestésicos. He hablado con los médicos que conocen de esto y me dicen que en esa época la única manera de operar era embriagando al paciente. Generalmente le daban un trapo, un paño impregnado en alcohol, en guaro, en aguardiente o en coñac, que lo mordiera, que lo sostuviera y que aguantara. Que aguantara, y las de articulaciones, de afuera, de dedos, de la muñeca, del codo, del brazo, de la pierna, de la rodilla, lo que fuera, lo hacían con hacha o con sierra. Así de cruel. Y cuando estaba sangrando, lógicamente, el cuerpo, para cauterizar, para que no sangrara más, ponían aceite hirviendo. O sea, imagínense la crueldad que representaba una operación de estas. Y aún así, las efectuaron. Las efectuaron Hoffman y su equipo médico. Ellos estaban en esto, haciendo un trabajo encomiable, cuando de súbito aparece el cólera morbus, que en aquella época la gente hablaba mucho de los miasmas, cuando eso no se conocían los microorganismos. ¿Qué es un miasma? Se hablaba de que son vapores, le llamaban vapores miasmáticos, es decir, cuando hay agua acumulada en pantanos, agua sucia, un río con basura, la misma basura, cuerpos en descomposición, supuestamente de ahí salían partículas invisibles, lógicamente, que enfermaban a la gente. Y había ciertos climas excesivamente cálidos que afectaban la bilis. Entonces, según los médicos de la época, el clima de Rivas era muy, muy cálido y estaba afectando a nuestros combatientes. Y por eso es que se dice, ¿qué hacemos? Entonces se dice, no, devolvámonos para Costa Rica. Devolvámonos para Costa Rica, donde el clima es más benigno. Lo cual fue un gran error, lógicamente. Hoy es muy fácil decirlo, pero en aquellos momentos ese era el conocimiento que se tenía, ¿verdad? Y entonces se repatria a nuestros soldados y se trae el bacilo para nuestro territorio.
Se traen de Punta Arenas, se envían 2 barcos a recoger a los enfermos. Y quienes se quedan en San Juan del Sur, en el Pacífico, despachando a nuestros combatientes son el general José María Cañas, de gran mérito, gran héroe, junto con Hoffman. Esta es una imagen de la época. Aquí están las tropas nuestras alineadas, haciendo fila para montarse en esos barcos y regresar a Costa Rica. Lamentablemente, una gran cantidad de ellos murió y simplemente los tiraron al mar, porque ¿qué iban a hacer con los cuerpos? Tener que navegar por varios días hasta Punta Arenas. Algo muy duro, muy cruel, ¿verdad? Y por tierra ni se diga. Una gran cantidad de muertos. La gente iba muriendo a la orilla del camino, ¿verdad? Cuando Hoffman está allá, se le acaban las medicinas. Y además, ellos, los médicos que estaban ahí, no daban abasto. Entonces piden refuerzos. Y es cuando el gobierno decide mandar entonces a Bonfrancius, que estaba en Alajuela, repito, y mandar a otro médico que fue Bruno Carranza, que después fue presidente de Costa Rica, fue un periodo relativamente corto. Mandaron 3 cajas de medicina, pero cuando ellos llegan a Punta Arenas se enteran del cólera, porque hasta ese momento no se sabía que el cólera estaba diezmando nuestras tropas. Y entonces ellos deciden quedarse en Punta Arenas. Y cuando se enteran de la situación, otros médicos, se decide hacer un hospital en Liberia y mantener el de Punta Arenas, y ahí entra a colaborar el doctor Santiago Hogan, que era un estadounidense, Marquis Hine, que era el cónsul estadounidense en Costa Rica, pero se incorpora, de hecho después se casó con, los dos se casaron con costarricenses, ellos dos estadounidenses. El colombiano Lucas Angulo y Manuel María Esquivel, que llegó de San José. Entonces, esta gente tiene que hacerle frente a la epidemia del cólera en Punta Arenas y en Liberia. Pero de nuevo, ahí aparece Bonfrancius de nuevo, por un periodo corto, pero aparece. No me detengo en los detalles, aquí les queda, pero una cosa que hay que dejar clara del cólera, porque a veces dice la gente, es que la gente regresaba con unas fiebres terribles. El cólera no da fiebre, es todo lo contrario. El cuerpo se pone helado, helado, helado. De hecho, cuando uno lee la forma en que se escribía en la época, hablaban del hielo, con Y, del hielo producido por el cólera. El cólera lo que hacía, y además los excrementos no olían mal. No olían mal porque lo que hacía era botar agua y electrolitos, ¿verdad? Todos los minerales del cuerpo, y la persona va perdiendo. Si no hay electrolitos, no hay impulso nervioso, la gente pierde movilidad y queda postrada. Gente que no se puede mover, y muchos de ellos incluso, a veces se pensaba que estaban muertos y estaban vivos, pero ya no se podían ni mover del estado en que estaban. Eso causó una debacle terrible. Y cuando las tropas, repito, regresan al Valle Central, perdón, antes de eso, tuvimos la fortuna de que Hoffman, allá en Alemania, él había trabajado. El cólera es originario de la India, pero había habido una pandemia como la que tuvimos ahora del COVID. La tercera pandemia del cólera, que fue en esta época, impactó mucho, muy fuerte, especialmente en Berlín, y hubo un hospital de colerientos, como le llamaban ellos, aquí muy cerca, en el puro centro de Berlín. Pude, gracias a mi amiga Silvia Cruze, que me ayudó mucho, ella de origen alemán, me logró identificar el lugar exacto donde estuvo el sanatorio del cólera número 1, donde trabajó Hoffman. Entonces Hoffman sabía de cosas del cólera, de los síntomas, pero no sabía que era causado por una bacteria. Ojo, ojo, no es sino en 1884, casi 30 años después, 28 años después, que otro alemán, Robert Koch, descubre que el agente causal, el agente etiológico del cólera es Vibrio cólera. Este bacilo tiene forma de bastoncito, vean ustedes. Entonces, ¿cómo iban a emitir medidas acertadas nuestros médicos si ni siquiera sabía cuál era el origen real de la enfermedad? Para resumirlo, vean ustedes los estragos. Murió cerca del 10% de nuestra población. Según datos de Raúl, en promedio 111 muertes diarias, más de 100 personas muertas al día. La gente las llevaban en carretas y las tiraban, las apilaban en el cementerio, en fosas comunes, les ponían una capa de cal y otro grupo de cuerpos. Así fue. Pero miren que no respetó jerarquías militares, jerarquías políticas, ni jerarquías económicas, ni religiosas. Murieron 3 comandantes, 2 capellanes, el barón von Bülow, de quien ya les hablé, que posiblemente fue de disentería. Yo lo dejé aquí en el cólera con un signo de interrogación por lo mismo, pero fue coincidente con eso.
el periodista Adolphe Marie, un francés que era el secretario personal de don Juanito Mora, 4 diputados, 2 expresidentes y hasta el vicepresidente. Un hombre extraordinariamente inteligente, don Francisco María Oreamuno, perdió la vida. Y por cierto, él es el abuelo de don Ricardo Jiménez Oreamuno, que fue presidente de Costa Rica 3 veces, ¿verdad? Famoso don Ricardo Jiménez. Él fue el abuelo. Y en medio del pavor, del pánico que se vivía en el Valle Central, el 12 de mayo aparece en el boletín oficial, en la prensa, este artículo del doctor Hoffman diciendo qué se podría hacer contra el cólera. Las enumero aquí, no las leo porque ustedes las pueden leer, pero vean que hay mucho de la parte emocional, de la parte anímica, evitar, por ejemplo, no beber bebidas fermentadas, el guaro, por ejemplo, guarapos, esas cosas no, pero sí, decía él, que el vino, la cerveza amarga y los licores finos podían ayudar. Ojo, lo que está marcado en amarillo, él desarrolla un medicamento que le llama mixtura anticolérica, varios nombres, mixtura, bueno, no recuerdo ahorita, son como 3 nombres, que él recomendaba usarlos para contrarrestar el cólera. ¿Será cierto eso o no? Aquí está, ahí están los 3 nombres, perdón. Medicina anticolérica, mixtura tónica o esencia tónica. Hablando con el doctor Leonardo Mata, de quien ya hablé a raíz de la disentería, Leonardo, que fue un gran epidemiólogo, me decía que efectivamente, si uno consume licor y luego con las manos contaminadas, si ingresa el bacilo del cólera, se muere. De hecho, Leonardo hizo experimentos en la Universidad de Costa Rica y al colocar el bacilo del cólera, colonias del bacilo, y colocarle, por ejemplo, limón ácido o colocarle licor, en menos de 1 minuto se muere el bacilo. O sea, el bacilo es muy poco tolerante. El problema es que si el bacilo ya ha entrado, llega hasta el duodeno y ahí la bacteria libera un cristal por miles o por millones. Y una vez que eso sucede, eso ya no lo para nadie. Entonces el chiste está en consumir a tiempo esa medicina anticolérica. Que si funcionó o no, yo creo que sí. De hecho, en mi libro lo narro, de que a los panteoneros les daban este medicamento para que pudieran mantener cierta inmunidad porque ellos estaban manipulando. Imagínense lo que es pasar por las casas, recoger los cadáveres. Los cadáveres tenían restos de excrementos, lógicamente, y ellos no andaban alcohol ni nada para limpiar. Además, en esa época, según Leonardo, la higiene era pésima. ¿Verdad? La gente casi no tenía el hábito de lavarse las manos. Entonces, es muy interesante que en la segunda etapa de la campaña, que es en el río San Juan, aquí tengo esta imagen de Carlos también, el doctor Hogan, que quedó de director del Hospital San Juan de Dios, porque Hoffman, ya vamos a ver que se enfermó, él recomendaba verter de 20 a 30 gotas de esencia tónica en coñac o vino fino y estar tomando eso continuamente. Y aparentemente eso ayudó mucho a paliar o enfrentar la epidemia. Para ir terminando, la epidemia de cólera le pasa una factura muy cara al doctor Hoffman. Hablando con médicos amigos, me dicen, sí, uno bajo condiciones de estrés puede desarrollar enfermedades muy serias en plazos muy cortos. Y aparentemente eso le sucedió al doctor Hoffman. Tuvo una enfermedad degenerativa. En el acta de defunción se habla de un problema de la médula espinal, ¿verdad? Que la médula, donde pasa la columna, todo lo que está en medio. Posiblemente sí, pero los conocimientos de la época no eran muy desarrollados, ¿verdad? Pero bueno, bien o mal lo que fuera, el hecho es que fue una enfermedad degenerativa que lo hizo perder movilidad. Entonces él, evidentemente, como naturalista, ya no podía ir al campo, pero más serio aún, ya no podía ejercer como médico. Tenía y él lo dice en alguna carta que tengo de él, tengo los dedos tiesos, agarrotados, diríamos en lenguaje popular, ¿verdad? Entonces ya no podía sujetar siquiera instrumentos médicos, y fue perdiendo movilidad, fue postrándose. Y véanlo aquí, en la única foto que hay de él, que según mis investigaciones, esa foto es del segundo semestre de 1857, véanlo abotagado, él no era gordo, era un hombre alto, fornido, pero no era gordo. Y aquí se le ve, por ejemplo, una papada muy pronunciada, las manos muy gruesas, y él muy hinchado en general, y él no era así.
Entonces, como él, además, vean, él estaba en una situación estaba empobreciendo porque no podía ejercer su profesión de médico y además de su propio bolsillo pagó 2.700 pesos de gastos de campaña. Y eso el gobierno se lo pagó, se lo empezó a pagar, pero no pudo, no tuvo tiempo por la muerte de él. Ante esa situación, don Juanito habló con el general Cañas y tramitaron en el Congreso una pensión vitalicia de 50 pesos. Se la dieron, se la empezaron a dar, eso fue en el 57, no mentira, 58, creo que fue 1 de marzo del 58, para que él pudiera vivir de eso, ¿verdad? Mientras le pagaban la deuda que tenían con él. Y en determinado momento se sentía tan mal que él, como médico que era, pensó que tal vez yéndose para Punta Arenas, el clima cálido de Punta Arenas le iba a ayudar a mitigar su enfermedad. Y entonces, a principios del 59, en febrero del 59, él se va con su esposa era alemana, ellos no tuvieron hijos, por cierto, se van para Punta Arenas y cuando ellos llegan allá, había una epidemia de tifoidea. Con tan mala suerte de que yo calculo por los números que tengo que como al segundo o tercer día de haber llegado a Punta Arenas, Emilia se contagia y muere el 12 de febrero, muere una semana después. Eso fue apabullante para él. Él que se sentía tan mal y su soporte anímico, logístico, todo, era ella. Se deprime, queda muy abatido, prepara su testamento, del cual está en el Archivo Nacional también, y ahí está en mis libros. Y el 11 de mayo, ven ustedes, 3 meses después, con apenas 35 años, en diciembre cumplía los 36, él muere. ¿Qué pasa con Bonfrancius? Bonfrancius se queda en el país casi 15 años, también se le muere su esposa, que era alemana, y cuando la esposa muere, él se siguió sintiendo mal. El clima de San José le ayudó, o no le afectó tanto como él pensaba tal vez, pero él siguió mal. Y en un momento decide que es mejor partir. Y él tenía un discípulo, voy a hablar un poquito de él en esto ahorita, José Cástulo Celedón, y se va con él, visita el Instituto Smithsoniano en Washington, y luego sigue para Alemania. Se dedica a escribir y en sus últimos años abandona él nunca se interesó en la botánica, por cierto. Abandona lo zoológico, lo geográfico y se dedica a la antropología. Esta foto, por fortuna la encontré en el Instituto Smithsoniano. Tuve la oportunidad de ir cuando escribí mi libro Trópico Agreste y él está fechada, es la última fotografía de él de 1876, unos 6 meses antes de morir, pero ya tiene los rasgos de una persona que tenía realmente como una especie de tuberculosis, ¿verdad? Ya el asma se le había ido complicando. Y muere también joven, a los 56 años, ¿verdad? Para terminar ya, esta sí es la última. Entonces, Bonfrancius, como él padeció tanto, él casi no iba al campo y él lo confiesa. Entonces lo que hacía era contratar muchachos para que le ayudaran en la farmacia a hacer los preparados que él vendía ahí, ¿verdad? Medicinas, y también le ayudaran en cuestiones de taxidermia. Tuvo varios de ellos. Tuvo un alemán de apellido Jagger, Gerard Jagger. Tuvo a Juan José Cooper, hijo de un inglés, y a José Cástulo Celedón. Y José Cástulo era tan bueno, que Bonfrancius se lo lleva y lo deja en el Smithsonian. Hace un pacto con la gente de la Smithsonian para que él haga una pasantía ahí. Se está ahí 4 años y después regresa a Costa Rica. Regresa a Costa Rica a la exploración de William Gabb en Talamanca. Sería muy extenso referirnos a eso. Si alguien alguna pregunta, con gusto lo haré. Pero fue un hombre que siguió toda su vida apoyando, a pesar de él se enfermó muy seriamente de malaria, ya le costaba caminar, desplazarse, se cansaba mucho, pero siguió apoyando a otros naturalistas. Por eso digo que es mecenas, financió a algunos naturalistas de diferentes maneras, ¿verdad? Y después fue directivo, de los primeros directivos del Museo Nacional. Entonces vean cómo a través de José Cástulo, por eso le digo yo aquí, le llamo heredero intelectual de Bonfrancius y puente generacional, porque ya después, en la reforma liberal de don Bernardo Soto, hacia finales del siglo, ¿verdad? El Museo Nacional se funda en 1887, José Cástulo
hace esa especie de eslabón de los alemanes a los suizos que llegaron después. Y ya finalmente, para quienes tengan interés en profundizar en estas cosas, en este primer libro de Hoffman, ahí están los relatos completos de sus viajes al Irazú y al Barba, muy bonitos y muy bien ilustrados, y alguna información de él sin profundizar mucho en los aspectos de la campaña, cosa que sí hice en este libro que me publicó el Colegio Universitario de Alajuela, que es ahora la UTN. Ese libro se agotó hace muchos años. Yo publiqué después Trópico Agreste, que es un mamotreto, son 860 páginas, donde está resumido todo el desarrollo de las ciencias biológicas desde mediados del siglo XIX hasta un poquito avanzado del siglo XX. Y ahora en diciembre salió este nuevo libro, Carl Hoffman, médico y héroe de la campaña nacional, que es ampliado, es casi el doble de información y con más de 2 veces las imágenes. Conseguí mucha información nueva. Quien tenga interés en este libro, este lo publicó el Instituto Tecnológico. Para gente que esté en Guanacaste, por ejemplo, el tecnológico lo manda a donde ustedes lo necesiten y no les cobra el cortel, no les cobra el importe aéreo, lo cual es una gran ventaja, ¿verdad? Entonces, bueno, ya con eso cierro, dándole las gracias a quienes me escuchan y a quienes me ven, y dando las gracias, por supuesto, a estos dos alemanes, médicos y naturalistas, que cuando Costa Rica lo demandó, se olvidaron de que eran alemanes y se convirtieron en costarricenses. Muchas gracias.